Buenos días a todos. Mi nombre es Ever Burciaga de Siscom. En esta ocasión nos acompaña Verónica Vidal de la parte de Honeywell. Verónica, bienvenida a este Muchas, webinar. No sé si gustas presentarte, Verónica, aquí con los clientes. claro que sí, Ever, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también a Siscom por invitarme a dar este webinar. Y bueno, mi nombre es Verónica Vidal, soy gerente de ventas para la parte de distribución en Honeywell Security and Fire. Y bueno, como platicaba con Ever hace unos momentitos, pues yo llevo la parte de distribución de las diferentes líneas que tenemos para seguridad y para fuego. Estoy a sus órdenes, cualquier duda pues ya la estaremos platicando un poquito más adelante y pues tú me dices, Ever, cuando iniciemos. Listo, listo, Verónica. Pues bueno, al final de la presentación, nada más para comentarles las dudas que vayan teniendo, las resolvemos al final de la presentación. Igual las pueden ir haciendo durante la presentación para que no se les olvide ahí las dudas que tenían, pero pues al final las resolvemos todas juntas. Y pues sin más por el momento, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Perfecto, muchas gracias, Ever. Bueno, pues vamos a iniciar. Esta es una presentación general de la línea de Firelight. Vamos a platicar de algunas características importantes de los equipos. Al ser un webinar de una hora, pues queremos enfocarnos sobre todo en algunos puntos importantes que queremos que conozcan y probablemente algunos slides los iremos pasando un poquito más rápido que otros, pero por favor, cualquier duda que tengan, por favor no duden en preguntar. Está también conmigo remotamente, pero está también conmigo mi compañero Gustavo de Colombia, quien es soporte técnico y conoce también la línea de Firelight muy, muy bien. Entonces, por aquí estará presente también por cualquier tema que se nos pueda ir ofrecer. Y también estará conectado un poquito más adelante Fernando Álvarez, quien es también la parte de soporte técnico para México, es nuestro gerente de soporte técnico para México. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, la línea de Firelight es una línea muy importante que tenemos, muy funcional. Déjenme ver porque no está caminando. Ahí está, ya, perdón. Ok, déjenme hago chiquito esto porque si no a ustedes se les va a cruzar. Ahí está, ahora sí. Ok, bueno, pues Firelight es una de las líneas de incendio de Honeywell, de la división de Honeywell Security and Fire. Somos líderes en fabricación de sistemas de detección de incendio de pequeñas a medianas aplicaciones en el sistema de Firelight. Firelight es un sistema con una capacidad muy grande, muy integral, que vamos a platicar un poquito más adelante, porque de repente hay por ahí de repente ideas de Firelight solo es para aplicaciones pequeñitas, Firelight no puede hacer esto, Firelight no puede hacer aquello, y no, Firelight realmente es una línea muy poderosa, con características muy importantes que nos pueden ayudar a resolver una gama muy importante de proyectos. Entonces, vamos a platicar sobre cada una de esas características. Dentro de la línea de Firelight tenemos también todo lo que es la fabricación de los anunciadores adicional a los paneles de incendio, tenemos todo lo que son los sistemas de evacuación, tenemos todos los dispositivos de campo que le llamamos nosotros o dispositivos periféricos, vamos a ver cuáles son ellos. Vamos a ver las aplicaciones a las cuales podemos acceder normalmente con Firelight. Tenemos una historia muy, muy, muy amplia en tecnología de punta, en sistemas de alarma y detección de humos, y ahorita les voy a platicar un poquito por qué. Y por supuesto, Firelight es una de las líneas del grupo Honeywell International. Tenemos nuestras fábricas en diferentes lugares, en Estados Unidos, en México, y bueno, ya les estaré platicando un poquito más a fondo esto. Este es un poquito de forma rápida la historia de Firelight. Firelight nació en 1952. Claro que en 1952 pertenecía, no era todavía del grupo Honeywell. Firelight fue fundada por una persona que se llama Edward Levy en 1952. Posteriormente, Mark Levy, el hijo de Edward, tomó el negocio en 1970 y de hecho, Mark Levy fue presidente de Honeywell Life Safety hasta hace aproximadamente más o menos 3 años. Entonces, ese es un punto importante porque la gente que creó la marca desde un inicio, que creó toda esta tecnología de punta, llevó, llevó la marca por muchísimos, muchísimos años, lo cual nos ha permitido tener mucha secuencia a todo lo que se hizo desde un inicio y siempre innovando en tecnología.
Firelight es de las marcas más antiguas que existen de alarma y detección de humos, y de hecho, cuando pertenecía a Grupo Pitway, Firelight fue la primera empresa que creó, que introdujo un sistema direccionable. Entonces, tenemos una historia de tecnología de punta de hace mucho, bueno, desde hace muchos años, innovando, por supuesto, año tras año innovamos en tener lo más novedoso, las tecnologías más novedosas, las tecnologías más funcionales, las tecnologías más sencillas de operar, más sencillas de programar. En el año 1984, Firelight se vendió a Grupo Pitway, y en el año 2000 fue cuando Grupo Pitway fue comprado por Honeywell. Este es un poquito de la historia para que conozcan desde cuándo viene Firelight. Y bueno, ahora sí, ya entrando un poquito más en materia, vamos a platicar sobre todo, todos los equipos, todo lo con lo que contamos en Firelight, que hace a Firelight una marca con una gran capacidad, una marca para aplicaciones muy diversas. Y vamos a iniciar con todo el tema de los sensores y los dispositivos periféricos, marca System Sensor. System Sensor es una marca nuestra, una marca de Honeywell, y es la fábrica donde hacemos todo lo que son los dispositivos de campo, es decir, todos los detectores, todas las audiovisuales, estaciones manuales, ciertas tarjetas de monitoreo, los switches de flujo, etcétera. Son todo lo que son los dispositivos periféricos, los hacemos en nuestra fábrica de System Sensor, que es una de las fábricas de Honeywell. Posterior a ello, contamos con la línea de paneles direccionables. En los paneles direccionables contamos con 3 modelos, y ya vamos a entrar más detalladamente a cada uno de ellos, pero tenemos 3 modelos direccionables. Tenemos también todo el tema de sistemas de evacuación o sistemas de voceo. Muchas veces se tiene la idea de que Firelight no puede tener voceo, y que entonces tengo que crecer a otras marcas, a otras líneas para poder tener voceo. No, Firelight tiene un sistema de voceo que es muy, muy funcional, muy práctico, y tiene un precio bastante atractivo. Entonces, cuando necesiten voceo, se puede hacer perfectamente bien con Firelight. Aquí vemos el modelo del panel de voceo. Es el modelo SC50-100, y es un modelo, probablemente algunos de ustedes escucharon en algún momento el ACC2550, que era nuestro modelo anterior. Este es el modelo más actual de voceo, el SC50-100. Y finalmente tenemos toda la línea de paneles convencionales y de supresión. Entonces, como pueden ustedes ver, Firelight puede ir desde aplicaciones muy sencillas con un panel de 2 zonas, un panel convencional de 2 zonas, hasta aplicaciones mucho más completas y más complejas, por decirlo así, más elaboradas, con un panel 9600, MS 9600, que ya tiene una capacidad bastante amplia. Entonces, vamos a entrar en materia de cada uno de estos paneles para que conozcamos las características de los mismos. Yo siempre que cuando hago esta presentación, siempre les comento que a lo mejor hay un pedacito de esta presentación que de repente es un poquito, se puede decir, no sé si sea la palabra adecuada, pero se puede decir un poquito tediosa, porque hablamos específicamente de características de los paneles. Y como las características de los paneles son repetitivas en los distintos modelos, de repente puede llegar a ser un poquito, escucharse un poquito monótona, pero es importante que conozcamos las características de los paneles, las principales por lo menos, ahorita en la presentación, y que sepamos las diferencias en capacidades entre uno y otro panel. Entonces, vamos a iniciar con los paneles convencionales. Probablemente van a escuchar muy parecidas las características, y efectivamente así es, nada más la diferencia es la capacidad entre uno y otro. Entonces, vamos a iniciar con las características principales. No vamos ahorita a dar todas, obviamente, pero vamos a entrar con las principales de los paneles convencionales. La serie se llama MS, entonces todos los paneles van a iniciar con MS y el número adicional, que ahorita les voy a explicar qué significa. Bueno, la serie MS tiene paneles convencionales que van desde 2 zonas hasta 10 zonas. Tenemos 2 zonas, 4 zonas, 5 zonas y 10 zonas. Estos paneles son compatibles con una línea de sensores de System Sensor que se llaman i3, que tienen son sensores, por supuesto, convencionales, pero que no son tan sencillos como un detector convencional normal. Estos detectores tienen la capacidad de darnos más información que un detector convencional normal, y ahorita vamos a platicar de ellos.
por ejemplo, nos proporcionan características, a pesar de ser convencionales, nos proporcionan características avanzadas como compensación de suciedad, alertas de mantenimiento. Por ejemplo, el panel nos manda distintas alertas de mantenimiento de cuando, hasta el punto en que ya es necesario hacerle mantenimiento al sistema. Nosotros podemos conectar dispositivos audiovisuales de diferentes marcas para que la sincronización sea muy sencilla desde el panel, y estas marcas, para que la sincronización sea de esa manera, son System Sensor, Wheelock y Gentex. Si nosotros ponemos audiovisuales de cualquiera de estas tres marcas, la sincronización va a ser automática desde el panel. Ajá. Si nosotros ponemos audiovisuales de una marca distinta, entonces vamos a tener que agregar una tarjeta de sincronización para que podamos sincronizar las audiovisuales, que es importantísimo. Muchas ocasiones no se sincronizan las audiovisuales en los proyectos, y es importantísimo que tanto la parte audible como la parte visual estén sincronizadas en todo momento. Entonces, es muy, muy importante este punto. También el tema de los NACs, el protocolo NAC nos permite, tenemos la habilidad de silenciar los dispositivos audibles mientras los estrobos continúan flasheando. Esto usando un único par de hilos. Entonces, son características, estos paneles, a pesar de ser paneles convencionales, nos dan características avanzadas que nos permiten tener un sistema mucho más eficiente y mucho más completo, para ofrecerle a nuestros clientes algo mucho más completo, aún con un panel convencional de pocas zonas, ¿no? Por supuesto, estos paneles son compatibles con sensores de 2 hilos y sensores de 4 hilos, cualquiera que estemos utilizando. Y entrando ya un poquito en materia de los modelos del panel, tenemos diferentes paneles convencionales, como les comentaba hace un momento. El primero es el MS-2. ¿Qué significa MS? Bueno, es la serie, como les comenté hace ratito, la serie de este panel. Y el 2 significa la cantidad de zonas que tenemos en ese panel. Entonces, MS2 nos indica que tenemos 2 zonas clase B en este panel. Tenemos un circuito NAC. Me imagino que algunos de los que están presentes en la conferencia sabrán lo que es un circuito NAC, y para los que no lo saben, el NAC significa circuito de dispositivos de notificación. ¿Ok? Entonces, todos nuestros paneles, o la mayoría de nuestros paneles, cuentan con circuitos NAC que nos van a permitir utilizarlos para la parte audiovisual. ¿Ok? Entonces, este panel en específico cuenta con un NAC estilo Y o clase B, 24 volts. Tenemos un relevador en forma C para problema. En total, este panel cuenta con una corriente, o la posibilidad de corriente, de 3 amperes totales. Y la máxima carga de batería que realiza este panel es de 18 amperes. En el panel, como tal, en el gabinete, adentro del gabinete, pueden ser alojadas 2 baterías de hasta 7 amperes hora. Si nosotros necesitamos tener baterías más grandes que estas, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es poner un gabinete adicional donde vamos a colocar las baterías. Y el cargador que trae por default en sí el panel nos carga hasta baterías de 18 amperes hora. Ok. Continuando al siguiente panel de la serie convencional, es el panel MS-4. Por lo tanto, esto nos indica que es un panel convencional para 4 zonas clase B o 2 clase A. En este panel, como podemos ver, aquí ya encontramos una diferencia. Bueno, aparte de que son 4 zonas, también tenemos 2 circuitos NAC, 2 circuitos de dispositivos de notificación estilo Y o clase B. O si lo ponemos como clase A, por supuesto tendríamos un circuito NAC. ¿Ok? Igualmente, algunas características van a ver que son exactamente las mismas en un panel que en el otro panel. Por ejemplo, 24 volts, el relevador en forma C para problema y alarma. En este caso específico, tiene también una corriente de 3 amperes totales, como lo vieron en el MS2, pero aquí tenemos la capacidad de poder expandirlo a 6 amperes, si es que lo requerimos. En el tema de la carga de las baterías, es exactamente igual que en el MS2, nos carga baterías de 18 amperes hora. Igualmente me caben 2 baterías de 7 amperes hora, y en caso de requerir baterías más grandes, podemos poner un gabinete adicional.
y la máxima corriente para los sensores de humo de 4 hilos es de 500 miliamperes. Y vámonos ahora con la serie MS5UD y MS10. Aquí va a hablar de ellos. Aquí pueden ver una diferencia. En los anteriores decíamos MS2 y MS4 y el modelo ahí se quedaba. Aquí podemos ver una diferencia. Podemos ver que dice MS5UD y MS10UD. Ok, la diferencia, como pueden ver ustedes ahí, es el UD. Estos modelos, lo que quiere decir esto es que incluyen una tarjeta UDACT. Y más adelante hablaremos más a fondo de ese tema, pero mientras les iré diciendo lo que es la tarjeta UDACT. La tarjeta UDACT es una tarjeta de comunicación a través de línea telefónica para mandar la información a una central de monitoreo. Entonces, la diferencia de estos paneles, adicional a la capacidad de las zonas, es que estos ya traen una tarjeta integrada UDACT para poder mandar de forma telefónica información a nuestra central de monitoreo si es que la tenemos. Y bueno, como su nombre muy sencillo lo dice, es de 5 zonas clase B y 10 zonas clase B respectivamente. Ambos tienen la capacidad de 4 circuitos NAC. Entonces, como pueden ver, los paneles convencionales van creciendo no solo en la cantidad de zonas que tienen, sino también van creciendo en algunas otras características como son los NACs. En este caso ya tienen 4 NACs, lo cual nos da ya una capacidad mucho más grande, mucho más amplia en el tema de circuitos de dispositivos de notificación. Algunas de las demás características, como pueden ver, son iguales: 24 volts, relevador en forma C para problema y alarma. Y en el caso específico del MS5UD nos da una corriente de 3 amperes totales y en el caso del MS10UD una corriente de 7 amperes totales. ¿Ok? Esto ya les comentaba yo, ya incluyen automáticamente la tarjeta UDACT para mandar información a una central de monitoreo adicional, y esto es una característica muy interesante de los paneles en la línea Firelight. Esta misma tarjeta que nos permite mandar información a la central de monitoreo nos permite hacer upload y download de la programación de forma remota, lo cual, dependiendo de la aplicación que tengamos, puede ser una gran ventaja. Un punto muy importante es, y es importante recalcar, es esta tarjeta UDACT, como les decía, es comunicación telefónica a la central de monitoreo, pero tenemos, por supuesto, la opción, como ustedes bien saben, todos ustedes seguramente saben muy bien, que pues la comunicación vía telefónica cada vez va más de salida, ¿no? Ya es como un poquito como que ya va de salida. Entonces, ya ahorita un poquito más la comunicación se hace vía IP. Entonces, tenemos una tarjeta que esa no viene por default en el panel, pero sí se puede poner de forma adicional. Tenemos una tarjeta que se llama IPDACT. Esa tarjeta IPDACT lo que nos permite es convertir esa información a IP para que se vaya de forma, bueno, para que nos permita irse de forma IP a la central de monitoreo. Entonces, si ustedes requieren mandar información a una central de monitoreo y lo quieren hacer a través de IP, pues le tenemos que poner la tarjeta IPDACT adicional al panel. ¿Ok? Y, por supuesto, estos paneles se pueden conectar con anunciadores remotos de la serie ANN80 y nos permite conectarle hasta 8 anunciadores remotos a estos paneles a través de comunicación 485. Y bueno, esa es nuestra serie convencional. Vamos a entrar ahorita de forma muy rápida porque tenemos el tiempo es justo y queremos llegar a todos los temas. Vamos a ver de forma muy rápida los paneles. Tenemos también los paneles de descarga, tanto para diluvio como agente limpio. Tenemos el RMP 2001 y el MRP 2002. Estos paneles son paneles para la parte de supresión. Cuando ustedes necesitan hacer supresión en un sistema de Firelight, se tienen que utilizar estos paneles. Los paneles normales de Firelight, de los que estamos hablando, no están listados para hacer descarga desde ese panel. Los hemos visto conectados así a través de un módulo, pero no es lo adecuado porque no están listados para ello. Cuando ustedes necesiten supresión
y tienen un sistema Firelight, necesitamos utilizar estos paneles MRP 2001 y MRP 2002, dependiendo si tengo diluvio o si tengo agente limpio. Estos paneles MRP son paneles que tienen 6 zonas, que nos permiten tener 6 zonas y podemos tener 1 o 2 áreas de riesgo en la parte de extinción, ya sea agente limpio o diluvio. Y por supuesto tienen aplicaciones en las que se utilizan muchísimo, aplicaciones muy comunes como son sites de cómputo. Ahí se utilizan todo el tiempo este tipo de paneles, aunque también hay otras aplicaciones, por ejemplo, zonas industriales, zonas de alto riesgo. Hay infinitas aplicaciones donde utilizamos estos paneles, pero sí es muy, muy importante recalcar que cuando necesitamos supresión, tenemos que utilizar estos paneles MRP, que son los paneles listados para poder hacer descarga. Por supuesto, estos paneles son compatibles con la línea i3 de System Sensor, de detectores convencionales i3 de System Sensor. Estos paneles cuentan con 4 salidas NAC. Tenemos también 3 relevadores programables en forma C y tenemos salida de 24 volts, reseteable y no reseteable. Bueno, por supuesto, cuando se activa un detector de humo o cualquier dispositivo de iniciación que tengamos, se va a activar tanto la señal audiovisual, se va a iluminar un indicador de alarma, va a desplegar en el LCD del panel la alarma, lo que está sucediendo, y va a activar el relevador de alarma del panel. Adicional a ello, también puede operar o va a operar un módulo para notificar remotamente lo que está sucediendo. Todos estos paneles, por supuesto, están diseñados para cumplir con las NFPAs correspondientes a toda la parte de supresión y tenemos se pueden hacer el ajuste de los tiempos de descarga y predescarga. Obviamente, como ustedes bien saben, en sites de cómputo y en algunas aplicaciones se utiliza muchísimo el tema de zonas cruzadas, que el panel tiene la total capacidad de llevar a cabo. Estos paneles, igual que como comentábamos en los anteriores, tienen la capacidad de hacer sincronización automática desde el panel. En este caso pueden ver una diferencia que con los anteriores. Aquí, si yo tengo audiovisuales marca System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday y Amseco, con esas marcas voy a poder hacer sincronización automática. Si yo tengo una marca distinta a estas audiovisuales, entonces necesitaré la tarjeta de sincronización. Contamos con 7 amperes totales. Tenemos también la capacidad de conectarle anunciadores remotos de los a través del ANN Bus. Tenemos un display, como pueden ver en la imagen del lado derecho, y no sé si ahí se vea mi puntero, pero bueno, me imagino que sí. Podemos ver en la imagen del lado derecho el display con el que cuentan estos paneles, que es nuestro display de 80 caracteres que pueden ver de forma estándar en varios de nuestros modelos. En el caso de que ustedes quieran convertir el IDC a clase A, entonces necesitamos adicionar un módulo que se llama CAC-5X para poder hacer que el IDC y las salidas estén en clase A, en caso de ser necesario. Tenemos también todos los identificadores de LED en el teclado de descarga, predescarga y aborto. Por supuesto, todo esto se indica a través de estos identificadores en la pantalla, en el display del panel. Y aquí podemos ver una diferencia con los paneles anteriores. Estos paneles traen un cargador integrado de baterías de 26 amperes hora. Recuerden que los anteriores que vimos convencionales traía uno de 18 amperes hora. Cuenta con un cargador de 26 amperes hora. Y aquí es diferente también. Este gabinete nos permite meter hasta 2 baterías de 18 amperes hora. Si necesitamos adicional o sea, más grandes que eso, igualmente podemos poner un gabinete adicional. Pero como pueden ver, aquí es donde vamos encontrando las diferencias entre paneles, entre los diferentes modelos de los paneles. Algunas de las características pueden sonar muy igual, algunas son iguales, pero es importante que tengamos siempre muy claras las diferencias entre modelo y modelo. ¿Ok? Ok. Y bueno, finalmente, ahorita sí vamos a llegar ya a nuestra línea de paneles inteligentes, que son los paneles que más utilizamos. Utilizamos bastante los paneles convencionales, pero mucho más los paneles inteligentes derivado de las características que tenemos en los mismos.
Vamos a iniciar con el panel más pequeñito que tenemos para Firelight, que es el MS9050UD. Aquí les voy a hacer un comentario y es muy importante mencionarlo porque nos llegan de repente solicitudes de un panel que se llamaba MS-25. Probablemente algunos de ustedes lo llegaron a conocer. El MS-25 era un panel muy pequeñito para 25 dispositivos. Ya está descontinuado ese panel. Ese panel ya no está vigente, ya no está en existencia. Entonces, el panel actualmente más chiquito con el que contamos es el MS-9050UD. ¿Qué nos dice el modelo? Bueno, MS, como se los he repetido anteriormente, es la serie. 9050 nos indica, el 50 nos indica la cantidad de, el 90 es como el número de la serie, digamos, y el 50 es la cantidad de dispositivos que me permiten tener ese panel. Y una vez más, el UD significa que ya trae integrada la tarjeta UDACT para mandar información a la central telefónica vía, a la central de monitoreo vía telefónica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a revisar las características del MS9050UD. Aquí tenemos un punto que dice que es ideal para pequeñas instalaciones. Bueno, esto es muy relativo. La realidad es que efectivamente es un panel por sí solo para pequeñas instalaciones, pero tenemos instalaciones muy, muy grandes con paneles 90-50. ¿A qué me refiero con esto? Complejos, por ejemplo, complejos de vivienda, donde son edificios de una cierta cantidad de pisos y que cada edificio tiene un panel 90-50. Y tenemos en ese complejo 15 o X número de edificios, donde cada edificio tiene su panel 90-50. Entonces, sí son para aplicaciones pequeñas, hablando del panel por sí solo, pero puede estar en un proyecto ya completo muy grande. Como su nombre lo indica y como se los he dicho ya, soporta hasta 50 dispositivos. Un punto muy importante en este panel, son 50 dispositivos en cualquier combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener 10 módulos y 40 detectores, o 25 detectores y 25 módulos, o puedo tener 30 y 20, como ustedes quieran hacer la combinación, con un total máximo de 50 dispositivos, ¿ok? Este panel se programa como todos los paneles de Firelight. Algo que caracteriza a Firelight de verdad fuertemente es que es un panel muy sencillo de programar. Es un panel que se puede hacer una programación muy completa, pero de forma muy sencilla. Nuestro software de programación es verdaderamente muy fácil de utilizar y el mantenimiento y la operación de este panel o de toda nuestra línea de Firelight es una operación muy, muy sencilla para el cliente final. Entonces, es una excelente opción para nuestros clientes. DACT integrado al panel. Esto se los comenté cuando les hablé del modelo MS9050UD. UD significa que trae el UDACT integrado al panel para comunicación telefónica. Este panel nos permite trae una fuente que nos permite 2.5 amperes totales y nos da también la opción, como en los paneles anteriores que platicamos, de tener una tarjeta IP-DACT que nos permite hacer la comunicación a la central de monitoreo ya no de forma telefónica, sino de forma IP. Algo importante también, este es un panel pequeñito, son 50 dispositivos. Entonces, el protocolo que utilizamos de comunicación en este panel es un protocolo CLIP, que le llamamos nosotros CLIP. Al ser un panel pequeño, no se requiere tener un protocolo Lightspeed, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero con un protocolo CLIP es muy, muy, muy suficiente. ¿Qué significa esto? Un protocolo CLIP significa que el panel, como está supervisando a sus dispositivos de campo en todo momento, el panel le va a estar preguntando a cada uno de los dispositivos de uno por uno. Por ejemplo, voy a decir, detector 1, ¿estás bien? ¿O en qué estado estás? Bien. Detector 2, bien. Detector 3. Y así lo va a hacer con todos sus dispositivos. Eso significa protocolo CLIP. Entonces, bueno, más adelante les voy a platicar del otro protocolo.
Tiene una tarjeta electrónica muy fácil de instalar. La programación se puede hacer de forma remota por software. Esto es algo que les platicé hace un ratito que hablábamos del tema UDACT y PDACT. Podemos hacer upload y download de la programación de forma remota, lo cual nos puede dar generar una gran ventaja en cierto tipo de aplicaciones. Por supuesto, el panel MS9050, el 9200 y el 9600, que son los 3 paneles inteligentes de Firelight, manejan la misma línea de dispositivos periféricos y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Este panel me permite tener 20 zonas lógicas de programación. Muy importante aquí, son zonas de programación, zonas lógicas. No vayamos a confundir el tema de zonas como los paneles que hablamos hace ratito convencionales, que son de 4 zonas o de 5 zonas o X. Estas zonas de las que estamos hablando aquí nos referimos a zonas lógicas de programación, ¿ok? Que nos permiten hacer una funcionalidad muy completa en la programación del edificio o de la instalación donde estoy poniendo el panel. Este panel nos da 2 NACs en clase B, o si lo conecto en clase A, entonces sería una salida NAC. Puede ser configurado como circuito de 24 volts, como door holders, o como fuente auxiliar de 24 volts reseteable o no reseteable. El tema de los door holders, la verdad es que aquí en México no se utiliza tanto. Yo los he visto, la verdad, sí los he visto, sí los hemos vendido, pero en muy pocas instalaciones. Son dispositivos que, como su nombre lo indica, mantienen las puertas abiertas. Son como unos imanes que mantienen las puertas abiertas, digamos que la puerta pegada al muro, por decirlo así, a la pared. Y cuando hay una emergencia y hay que confinar ese lugar por la razón que sea, se liberan esos imanes y se cierran las puertas. Entonces aquí, bueno, no se utilizan tanto, pero pues que sepan que también puede ser configurado de esa manera. La sincronización ya lo platicamos con los paneles anteriores. Si nosotros estamos utilizando marcas como System Sensor, Gentex y Wheelock, igualmente la programación va a ser la sincronización va a ser automática desde el panel. Y si tenemos una marca distinta, entonces tendríamos que agregar el módulo de sincronización. Tenemos 2 salidas de relevador en forma C, programables, y una salida para indicar problema específicamente. Nuestro display, como les decía hace un momento, que estoy señalando aquí en la pantalla, es un display de 80 caracteres y este panel nos permite tener un histórico de eventos de hasta 500 eventos máximo, lo cual es muchísimo. Pero sí es importante siempre que la gente que va a operar el panel en el edificio sepa que el histórico de eventos que tiene ese panel es de 500. Nosotros contamos en toda nuestra línea de estos paneles de los que estamos platicando, contamos con una funcionalidad que se llama Autoprogram. Es una funcionalidad muy buena, verdaderamente es parte de lo que hace tan sencillos de programar y de operar y de funcionar y de todo a nuestros paneles. Y esto significa, cuando ustedes hacen la instalación y le pican el autoprogram, lo que va a hacer el panel es que va a ir y va a reconocer a los dispositivos que están instalados en el lazo de comunicación inteligente. Entonces, reconoce a los dispositivos y una vez que los reconoce, o también, por ejemplo, si le pusimos la misma dirección a 2 detectores, pues también se da cuenta, ¿no? Si una vez que nosotros hacemos el autoprogram, entonces sí viene la programación ya fina del panel. Es muy importante comentarlo porque lo vemos muy seguido. Hemos visto muchos casos en el que el integrador llegó, le puso autoprogram y ya, se fue. Ya dejó así el panel, ¿no? Entonces, es importante decir que cuando ustedes le ponen el autoprogram, sí es una gran ayuda porque va y reconoce a todos los dispositivos de lazo. No tenemos que estar dándolos de alta, ya lo reconoció, pero de ahí hay que poner las etiquetas, hay que hacer la programación ya como tal del panel, de las zonas, etcétera, ¿ok? Entonces, es una funcionalidad que nos ayuda mucho, pero que hay que saber, adicional a esta función, qué es lo que hay que hacer para dejar el panel bien programado. Y, por supuesto, estos paneles también son compatibles con nuestros anunciadores ANN80. Esta tablita que están viendo ahorita en la pantalla
Es una tabla que nos indica cuáles son las distancias que puedo tener para distintas cosas. Por ejemplo, la primera parte de la tabla me indica el SLC. ¿Qué significa SLC? Es el lazo de comunicación. Ajá, es donde voy a conectar a mis dispositivos inteligentes, a mis detectores, a mis módulos, etcétera. Y aquí me indica, aquí puedo ver, por ejemplo, si yo pusiera un cable calibre 12, que bueno, evidentemente es complicado que se ponga bueno, es muy raro que se ponga un cable calibre 12, pero con calibre 12 nos da hasta 3 kilómetros de distancia. Si pongo un calibre 18, que es digamos, el más delgadito, por decirlo así, vamos a tener hasta 980 metros para mi SLC, para mi lazo inteligente. Y asimismo, en la tabla pueden ver la capacidad que tengo de cableado con los distintos calibres para mi ANN bus, para mis anunciadores, para vaya, las distintas aplicaciones que yo pueda requerir. Esta tablita la pueden encontrar en un manual muy, muy, muy interesante de cableado que se llama SLC Wiring, que de hecho lo tenemos en español, si mal no estoy, y bueno, estoy casi segura que también lo tenemos en español, aparte de inglés. Y es un manual que yo les recomendaría mucho ver que les hagan llegar a sus clientes, porque ahí nos habla de todo el tema del cableado, de las distancias, vaya, son temas muy importantes que nos permiten hacer un sistema bien instalado. Ok. Okay. Ay, perdón. Aquí está. Y bueno, este panel tiene un cargador de baterías de hasta 18 amperes hora y el gabinete puede contener hasta dos baterías. Y nos acepta, por supuesto, todos los dispositivos, como les comenté anteriormente, de la línea de Firelight. Estas son solamente algunas de las aplicaciones para los paneles 9050. Pueden ser complejos de vivienda, pueden ser cines, pueden ser guarderías, tiendas comerciales de cierto tamaño, lugares de culto, restaurantes y tiendas de venta minorista. Estas son simplemente algunas de las aplicaciones, hay muchísimas más. Vámonos con el MS9200, que es nuestro panel mediano. Como dijimos anteriormente, aquí vemos otra diferencia en el modelo. MS es la serie. El 9 es, una vez más, el número de la serie, como decíamos hace rato en el 9050, y el 200 es la capacidad del panel. La capacidad del panel exacta son 198 dispositivos, ahorita vamos a hablar de ello. Las letras UD significa que también trae la tarjeta integrada UDAT, y el LS, que esto es algo que no habíamos visto en los modelos anteriores, significa Lightspeed. Y Lightspeed es el protocolo de comunicación que estamos utilizando en estos paneles. Ok. Este panel, que es nuestro panel mediano en Firelight, es un panel para instalaciones pequeñas a medianas. Lo que decíamos hace un ratito, esto es muy variable, pero digamos que como estándar es para instalaciones pequeñas y medianas. Aquí ya vamos a ver una diferencia con respecto al 9050. En el 9050 les comenté que tiene capacidad de 50 dispositivos en cualquier combinación, en la comunicación que ustedes requieran. Y este panel tiene una capacidad de 198 dispositivos. La diferencia aquí es que son 99 detectores y 99 módulos. Es decir, yo no puedo pasarme de 99 detectores y tampoco puedo pasarme de 99 módulos, ¿ok? Aquí ya tenemos específicamente la división para detectores y para módulos. Todo esto viene en un solo lazo de detección, es decir, un solo SLC, utilizando cableado trenzado no blindado. Y bueno, le decimos un panel autocontenido porque igual que los otros paneles de los que hemos hablado, viene ya como tal el gabinete, es decir, no hay que pedir pieza por pieza, sino ya viene el panel completo.
viene el gabinete, viene el CPU, vienen, vaya, todo el panel ya viene como un panel autocontenido. Hay que aclarar, lo único que no trae son las baterías. Las baterías hay que calcularlas y hay que ponerlas adicional, o sea, hay que pedirlas adicionalmente. Todo lo demás ya está ya viene como el panel autocontenido. Tiene una fuente de poder de 3 amperes. Como dijimos anteriormente, incluye la tarjeta de comunicación vía telefónica a una central, y si yo requiero que esa comunicación a la central sea IP, entonces tengo que agregarle la tarjeta IP-DACT, que un poquito más adelante se los voy a mostrar. Este panel, como vieron en el modelo LS y les comenté anteriormente, quiere decir que está trabajando con protocolo Lightspeed para la comunicación del lazo. ¿Qué significa el protocolo Lightspeed? Es un protocolo mucho más rápido que el protocolo CLIP. ¿Qué pasa en el protocolo Lightspeed? Recuerden que en el CLIP les dije que va preguntando uno a uno cómo se encuentran los dispositivos, cuál es el estado de los dispositivos. Lo que hace el protocolo Lightspeed, al ser paneles ya un poquito más grandes, se requiere cumplir con UL en el tiempo máximo de respuesta del estado de los dispositivos, bueno, en el estado de activación por respuesta de los dispositivos del estado en el que se encuentran. Entonces, lo que sucede con el protocolo Lightspeed es que va preguntando de 10 en 10 a los dispositivos en qué estado se encuentran, ¿sí? Entonces les pregunta al mismo tiempo del 1 al 10, del 11 al 20, etcétera, etcétera. Entonces es un protocolo mucho más rápido. Sin embargo, este panel también puede funcionar, por supuesto, con protocolo CLIP, si es que así se requiriera. ¿Por qué se podría, a lo mejor un ejemplo de por qué se podría requerir que funcionara en protocolo CLIP? Bueno, porque tenemos a lo mejor algunos detectores que funcionan solamente con ese protocolo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como una de las ejemplos, ¿no? Pero bueno, tarjeta electrónica fácilmente instalable, como pueden ver aquí del lado derecho, en la imagen de abajo, es una tarjeta muy sencilla, es un panel muy sencillo, como decíamos hace un rato, en su instalación, en su programación, en su operación y en su mantenimiento. Se puede hacer igualmente una programación remota por software, como decíamos hace un rato, el upload y download de la programación de forma remota a través de esta facilidad que tenemos de la comunicación desde una central con la tarjeta DACT. Y por supuesto que también es compatible con todos los dispositivos y detectores de la serie de Firelight. Ok. Perdón, que está ahí. Okay. Bueno, algunas otras características del panel MS9200 es que tiene un LCD un poquito más amigable. Como recuerdan, el display de los paneles anteriores era un display de 80 caracteres que era un poco más pequeñito que el que ven en la imagen del lado derecho de la pantalla. Este display, como pueden ver aquí, ya es un poquito más grande y eso nos permite tener mayor información más rápido. Entonces, es un poquito más amigable el tema del display. Este panel tiene 4 NACs, estilo Y o clase B, y si yo los voy a conectar como clase A, serían 2 circuitos NAC. Necesito, en caso de que así sea, necesito el convertidor que se llama ZNAC 92. Ese es opcional, ese no viene por default. La sincronización de los audiovisuales es el mismo tema. System Sensor G-Log Wentex. System Sensor WLOG Gentex es automática desde el panel, y cualquier otra se requiere la tarjeta de sincronización. Tengo 2.5 amperes por cada circuito NAC, pero no me puedo exceder de un total de 3.6 amperes en total. Esa es la forma en que yo puedo hacer el uso de los circuitos NAC. Tengo 3 relevadores en forma C de fábrica, con las siguientes señales: problema, es no programable, y alarma y supervisión sí son programables. Tengo una fuente de poder de 3 amperes que puede ser expandible a 6 amperes a través de un módulo adicional que se llama XRM-24. Y aquí ya vemos otra diferencia importante de este panel con los paneles anteriores que hemos revisado. Este panel también me permite
conectarle anunciadores remotos, pero como pueden ver aquí, este panel ya me permite conectarle hasta 32 anunciadores remotos, ya sea de los anunciadores modo ACS o del anunciador LCD, que un poquito más adelante viene una imagen de la diferencia entre ambos, y que se conectan vía 485. También contamos con la función de autoprogram en este panel para una rápida instalación. Se puede hacer la programación de este panel, se puede hacer desde el teclado, en una PC o de forma remota. Es compatible con el sistema de voceo, perdón, aquí hay el modelo que aparece aquí es el modelo anterior, una disculpa, pero es compatible completamente con el panel que les mencionaba yo en un inicio de la presentación, que es el panel SC50-100. Es un panel de voceo muy, muy interesante, que da una capacidad muy interesante para poder contar con la función de voceo, poder tener voceo, si es que en la instalación tengo, por supuesto, bocinas. Y ese es un punto muy importante que les quiero recalcar. Yo sé que suena como muy obvio, pero sí es muy importante mencionarlo. Si yo voy a poner un panel de voceo, un SC50-100, porque requiero dar mensajes hablados, mensajes que tengan un mensaje hablado, yo necesito tener bocinas, no sirenas. Si yo tengo sirenas, no hay forma, por supuesto, de tener voceo. Y es un punto muy importante porque a veces nos pasa muy constantemente, llega el panel de voceo y resulta que había sirenas, no bocinas. Entonces sí es muy importante tener en cuenta ese punto. Un solo lazo que reduce el cableado ahorita les voy a enseñar una imagen para que vean este punto muy claro. Al ser un SLC, es un solo lazo, lo cual nos reduce el cableado muy, muy, muy fuertemente si lo comparamos con un sistema convencional. Y ahorita les enseño una imagen para que lo vean más claro. Tenemos diferentes tipos de dispositivos que podemos conectar en el panel, diferentes tipos de detectores que vamos a hablar un poquito más adelante, estaciones manuales, etcétera. Y tenemos también programación flexible a través del uso de zonas lógicas que me permiten identificar exactamente el punto de alarma y salidas de control. Vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Ok, aquí les muestro una imagen. Este es un panel 9200. Esta es una conexión con un lazo inteligente. Esta es una conexión que está en estilo 4. Entonces, de mi panel sale el lazo SLC y pueden ver que en el lazo están conectados los dispositivos que me van a llevar a los diferentes pisos de un edificio o de la instalación que sea. Entonces, aquí no alcanzan a verlo, pero vamos a ver adelante una imagen en el que podemos ver la diferencia de un panel convencional contra un panel inteligente. El cableado es muy, muy importante la diferencia. Y aquí podemos ver en la imagen al lado del panel, podemos ver un anunciador tipo LCD. ¿Qué significa un anunciador tipo LCD? Es un anunciador en el cual tengo un display que yo voy a poder estar viendo la misma información que me manda el panel en su LCD, la voy a poder estar viendo en el LCD del anunciador remoto. Si yo pongo un anunciador remoto ACS, es muy distinto a un LCD. En el ACS yo tengo botoncitos donde yo le voy a programar ciertas funciones o donde los foquitos que tienen me van a indicar ciertas acciones que están sucediendo, pero no tengo un LCD donde yo pueda estar viendo la información. Esta imagen que ven ustedes aquí es igualmente la conexión de un panel MS9200. Este rojo que ven aquí es el SLC, donde yo voy conectando mis detectores o mis dispositivos de campo, y esto que ven ustedes aquí está conectado en estilo 4. El estilo 4, probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan bien, el estilo 4 es que el cableado sale de mi panel, va tocando todos los dispositivos que tengo en el sitio, y en el último dispositivo, ahí se termina. Ya no regresa al panel de nuevo. ¿Okay? Ese es el estilo 4. Estas son algunas de las aplicaciones para un panel 9200. Es para aplicaciones ya un poco más grandes, por ejemplo, plazas comerciales, pero ya son plazas un poquito más grandes, con más tiendas o con una distribución que requiere mayor cantidad de dispositivos. Pueden ser fábricas,
este puede ser ya viable para un sitio, para un edificio de oficinas pequeño o mediano, para escuelas de un tamaño importante, para centros comerciales. Este ya es un panel para aplicaciones más grandes que el 9050. Y finalmente tenemos el panel MS-9600LS, que es el panel más grande que tenemos para Notifier. Aquí vemos una vez más una diferencia contra los otros modelos. MS es la serie, como lo hemos visto en todos. 9 es la serie, como lo hemos, el número de la serie, como lo hemos visto en todos los inteligentes. Y 600 es la capacidad del panel. Ajá, y ahorita vamos a ver la capacidad exactamente, porque aquí ya cambia un poquito el tema. Y el LS, como lo vimos en el panel anterior, es Lightspeed, protocolo Lightspeed. ¿Qué pasa aquí? Aquí no encontramos el UD. Este modelo, como pueden ver aquí, no trae el UD. Y la razón de ello es que aquí la tarjeta UDACT para comunicación a la central ya no viene por default. La tarjeta UDACT, si la requerimos, se la puede pedir como adicional, pero si no la requerimos, podemos pedir el panel tal cual viene este modelo y ya no trae la tarjeta UDACT. Este panel, digamos que ya es un poquito más configurable. Es un panel compacto, económico, porque tiene una capacidad bastante importante y tiene un precio muy interesante para la gran capacidad que tiene. Y aquí lo que podemos ver es que este panel ya tiene capacidad de 2 lazos, 2 SLC. Cada uno de esos lazos tiene capacidad de 159 detectores y 159 módulos, lo cual nos da por lazo una capacidad total de 318 dispositivos, que si nosotros ponemos los 2 lazos, tenemos una capacidad total de 636 dispositivos. Es decir, es un panel ya con un tamaño, una capacidad importante. ¿Qué sucede en este caso? La tarjeta para el primer lazo, esa ya está por default en el panel, pero si nosotros requerimos una mayor capacidad a 318, entonces, como una parte adicional, pongo la tarjeta de lazo para generar el segundo lazo. Es decir, la tarjeta del segundo lazo no viene incluida en el panel. Esa hay que ponerla adicionalmente si es que se llegara a requerir. Este funciona con tecnología Lightspeed en la comunicación de lazo. Como les platicé hace un ratito, es un protocolo más rápido que va ya de 10 en 10 y nos permite tener una respuesta mucho más rápida. Tenemos variedad en cuanto a los módulos de control, monitor, etcétera, como en los paneles anteriores inteligentes que hablamos, es igual que los anteriores. Tiene una muy fácil instalación y tiene también la función de autoprogram para poder reconocer todos los dispositivos de forma muy sencilla. ¿Se puede hacer programación remota? Sí, también. En caso de que yo vaya a requerir tanto esa función como la función de poder mandar información a la central de monitoreo, tendría yo que adicionar el UDACT, o ya sea si la quiero telefónica, el UDACT. Si la quiero IP, sería el UDACT y el IPDACT. Ajá, porque este no lo trae por default. Ya hablamos hace ratito del tema de la longitud máxima que puedo tener en el SLC. Vimos la tablita hace unos momentos y bueno, si yo tuviera calibre 12, pues que es el calibre más grande con el que puede trabajar, pues se pueden tener hasta 3 kilómetros, ¿verdad? Entonces es una distancia bastante grande. Y como cosa opcional, como cosa adicional, le puedo poner el DACT UD o UDACT, como lo hemos mencionado ya muchas veces. Tenemos 4 NACs, circuitos de dispositivos de notificación. La sincronización es exactamente igual que los 2 paneles anteriores que revisamos. Tengo 2 circuitos si es que lo conecto como clase A, o tengo 4 circuitos NAC si lo conecto como clase B. Silenciado manual o automático programable, y tengo una fuente de poder de 7 amperes totales. Estos paneles tienen funciones, son paneles inteligentes. Hay diferencia, y esto es muy importante comentarlo, hay diferencia entre un panel direccionable
y un panel inteligente. No es lo mismo. Muchísimas veces se maneja como lo mismo, un panel direccionable y un panel inteligente. No es lo mismo. Un panel direccionable sí nos va a decir dónde se está activando el detector, sí nos va a dar la dirección de dónde está pasando la activación, pero no nos va a dar todas las funciones que sí nos da un panel inteligente. Entonces, esto es muy importante comentarlo, porque hay otras marcas que manejan paneles direccionables y los hacen ver, los manejan, en la forma general los manejan como inteligentes, pero en realidad no son inteligentes, son paneles direccionables y hay mucha diferencia de capacidad entre uno y otro. Y estas son como algunas de las diferencias, hay muchas más, pero estas son algunas de las diferencias. Por ejemplo, compensación automática de la sensibilidad, examen de sensibilidad con reporte imprimible. Esto puede ser en el sitio o fuera del sitio. El autoprogram, que ya lo mencionamos muchas veces. La programación local, que puede ser en el teclado o puede ser vía software. Tiene niveles de programación. Tiene 99 zonas, bueno, no todas estas características son específicas del panel inteligente, pero sí muchas que vamos a ver un poquito más adelante. Este panel tiene 99 zonas de programación y también se puede conectar al panel de voceo SC50-100. Y estas sí son las características que yo les mencionaba en el slide pasado, que nos permiten hacer que nos permiten tener un panel muchísimo más eficiente porque es un panel inteligente. Algunas de ellas, por ejemplo, me voy a ir con algunas por el tema del tiempo, verificación automática del dispositivo, entonces todo el tiempo está haciendo un análisis del dispositivo para ver que el dispositivo esté bien, esté funcionando y esté operando bien. Tiene alertas de mantenimiento por suciedad en la cámara del detector. Tiene también un autotesting que está haciendo todo el tiempo el panel para asegurarse que están funcionando, que están reportando los dispositivos adecuadamente. Son muchas las funciones. También, por ejemplo, los dispositivos nos permiten hacer ahí algunas funciones adicionales que hacen a estos paneles inteligentes, no solo direccionables, son direccionables e inteligentes. Por supuesto, algunas de las funciones que tienen estos paneles y los dos anteriores de los que hablamos son reconocimiento remoto de alarma, silenciar, resetear, poder imprimir. Tenemos impresoras especiales, por supuesto, en las que se puede imprimir todo lo que está sucediendo. Tenemos el display, tenemos la capacidad de conectar hasta 32 anunciadores ACS o 32 LCDs, dependiendo de lo que se requiera, etcétera. Ok, estas son algunas de las características de programación avanzada y es muy importante, son características muy interesantes. Por ejemplo, la capacidad de hacer programación offline. Podemos hacer toda nuestra programación en el software que se utiliza, que se llama PC Tools, y después lo puedo hacer en mi oficina y después ir y descargarlo en el panel muy, muy rápidamente. Nuestros equipos tienen esa gran ventaja que cuando se hace la descarga de la programación es rapidísimo. Menos de un minuto está lista la descarga de la programación, cosa que con paneles de la competencia no sucede. Ya hablamos del autoprogram. Aquí viene un punto bien importante y se los mencionaba cuando les expliqué qué era la función de autoprogram, que es bien importante que una vez que hagan el autoprogram, entonces sí se lleve a cabo la programación como tal del panel, porque si ustedes lo dejan en autoprogram así tal cual, se va todo a alarma general. Es decir, si de repente se activa, vamos a decir que tenemos un edificio de 5 pisos y se activa el detector del piso 2, se van a activar las audiovisuales todas, porque se viera la zona 0. Entonces se va a activar todo el sistema completo. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una programación específica de acuerdo a lo que se requiera en el sistema. Y, por supuesto, de acuerdo a las normas. Mientras el panel se está configurando y programando, el sistema sigue funcionando. Es decir, si yo voy y le hago un cambio a la programación en el panel sigue cuidando, sigue detectando, sigue alarmando y sigue haciendo sus funciones.
Eso es un punto muy importante porque hay muchos paneles que cuando van y le hacen un cambio a la programación o lo que sea, el panel en ese momento no está protegiendo. Estos paneles siguen protegiendo mientras se hace el cambio a la programación que se tenga que hacer o lo que se tenga que hacer de edición. Y esta es la otra función que les mencionaba hace un momento en el otro slide, que tiene como funciones ahí muy, muy interesantes que lo hacen ser inteligente. Y, por ejemplo, es que automáticamente me indica posibles errores en la programación. Entonces, eso es una capacidad muy importante para nuestros paneles. El panel, por supuesto, todo el tiempo está monitoreando cada detector y es capaz de reportar condiciones de mantenimiento de acuerdo al nivel de suciedad que se encuentran los detectores. Y esta, se las decía hace un momento, hace una operación automática de examen. Entonces, el panel está ejecutando un examen cada 2 horas en cada uno de los detectores para que nos pueda reportar cuando algo está fallando. Entonces, son paneles muy inteligentes, que son paneles que nos permiten a un costo muy especial tener funciones muy inteligentes y muy avanzadas. ¿Sí? Y estas son algunas de las aplicaciones. Es decir, aquí ya podemos tener hoteles, podemos tener edificios de oficinas ya de un tamaño importante, podemos tener escuelas de un tamaño bastante importante, podemos tener hospitales, clínicas, etcétera. Son ya aplicaciones bastante más grandes. Este diagrama que ven ustedes aquí es un diagrama muy sencillo, vaya, todo lo que podemos irle conectando al panel, como pueden ver ahí, anunciadores, UDACs, módulos, etcétera. Este es el banco de baterías adicional, en caso de que ustedes vayan a requerir baterías más grandes de las que por default carga el panel, necesitamos ponerle un banco de baterías adicional, un cargador de baterías adicional. Y este es el diagrama el que les mencionaba hace un ratito y al que quería llegar. Aquí de forma muy clara pueden ver la diferencia entre el cableado de un sistema convencional y el cableado de un sistema inteligente. Como podemos ver, muchas veces ponen un sistema convencional porque creen que es más barato poner un sistema convencional. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor pongo un sistema convencional porque pues es mucho más barato el equipo, porque es mucho más sencillo, pero realmente tienen que hacer un análisis de qué es lo que va a salirle más barato a su cliente. Los dispositivos inteligentes son un poquito más elevados en precio que los convencionales, un poquito, ni siquiera es mucho, y sin embargo, aquí ustedes pueden ver que el cableado hay una diferencia muy importante entre un sistema y otro, y por default, al tener esta diferencia de cableado, tubería, tiempos de instalación, etcétera. Entonces, sí hay que hacer un análisis siempre de qué es lo que más le conviene al cliente colocar para darle al cliente el sistema más viable económica y técnicamente. Y bueno, en el panel 9600, como les decía, por default trae la capacidad del primer lazo, pero si yo requiero más de 318 dispositivos, necesito ponerle esta segunda tarjeta que se llama SLC-2LS, lo cual me va a dar la capacidad total de 2 lazos de detección. Y, perdón, que creo que en tiempo estamos un poquito ya en el límite, pero quiero decirles muy, muy rápidamente, estos son los dispositivos que tenemos disponibles dentro de la serie de Firelight, dentro de la línea de Firelight inteligente. Tenemos uno que se llama AD355, que se llama ADAPT, y es un sensor multicriterio. Es muy importante conocer que tenemos todo este tipo de sensores de detección avanzada en la línea de Firelight. Este detector es un detector fotoeléctrico y térmico que no funciona igual que el fototérmico, es distinto al fototérmico. La diferencia es que el fototérmico detecta la parte de humo y la parte de calor. Si detecta calor, se va a alarmar. O si detecta humo, se va a alarmar. Cualquiera de las dos condiciones que detecte, se va a alarmar. Y a diferencia de ello, el ADAPT es un sensor muy inteligente
que lo que hace es que tiene unos algoritmos internos que si detecta, por ejemplo, vamos a decir, calor, entonces empieza a acelerar esos algoritmos de tal forma que busca confirmar la parte de humo. Si confirma la parte de humo, entonces se alarma el detector. Y si no, no se va a alarmar, claro que nos va a mandar al panel el problema, pero no se va a alarmar el sistema. Entonces es un detector muy interesante, es para detección más avanzada que una detección normal, y lo tenemos, hay que saber y estar conscientes que lo tenemos en nuestra línea inteligente de Firelight. Tenemos el normalito fotoeléctrico, el SD355, tenemos el SD355T, que es un detector fotoeléctrico, bueno, fototérmico. Tenemos, perdón, aquí en ya no está disponible el iónico, el CP355 ya no está disponible, ya se descontinuó la tecnología iónica, por diferentes razones, que ustedes seguramente ya conocen, pero ya no se utiliza tecnología iónica, ya fue descontinuada. Tenemos el detector térmico fijo, tenemos el detector térmico con incremento de rango, tenemos el detector fotoeléctrico de ducto y tenemos el detector fotoeléctrico de ducto con un relevador auxiliar. Es la imagen que ven ustedes hasta acá abajo. Y algo muy importante es que tenemos bases diferentes para los detectores. Tenemos las bases que vienen por default con el detector, pero es muy importante que sepan que también tenemos otras bases adicionales. Tenemos la base que trae la base con sirena, que es una base que se utiliza mucho en hoteles. Es una base que trae una sirena integrada. Tenemos una base que ya trae integrado un relevador, por si yo necesito llevar a cabo alguna acción, una vez que el detector sense algo, detecte algo, entonces necesito llevar a cabo alguna acción. Tenemos ya la base estándar que incluye el relevador y tenemos, muy importante, las bases con aislador. Estos son para aplicaciones especiales, la base con aislador. También tenemos, aparte de la base con aislador, por supuesto, tenemos el módulo aislador, que es muy importante que siempre consideren el módulo aislador en sus instalaciones, en sus sistemas. Y también es muy importante que consideren que el módulo aislador puede incluir o puede estar conectado hasta con un máximo de 25 dispositivos. No podemos poner más de 25 dispositivos en el módulo aislador porque vamos a generar problemas. Y bueno, ya no voy a entrar, perdón, la verdad es que tenemos tema para, ahora sí que para muchas horas, pero sabemos que los webinars, Syscom los va a estar invitando a diferentes webinars para ir entrando a cada uno de los temas. Ahorita queríamos cubrir lo más general, lo más importante, que son los paneles, que supieran qué tipos de detectores tenemos y que conocieran las generalidades de los paneles y de que tenemos convencional, inteligente y voceo. Syscom, platicando con Ever hace un ratito, los va a estar invitando a temas ya más específicos, como por ejemplo Swift, que es tecnología inalámbrica. Los va a estar invitando a varios temas que tenemos ya específicos. Tenemos uno que es que, bueno, que ven ustedes ahí en la pantalla, que hablamos específicamente ya de las características de cada una de las tecnologías de los detectores que tenemos, de las estaciones manuales, de los módulos, para qué sirve cada uno, cómo se utilizan, etcétera. O sea, son muchos temas de los cuales hay que platicar. Y bueno, Ever, pues perdón que me pasé un poquito. No sé si quieres que platiques esa pregunta. Sí, no te preocupes, Verónica, muchas gracias. Bueno, hicieron algunas preguntas, bueno, pocas, más bien referente a lo que estuviste ahorita mencionando en cuanto a las características de los paneles, en cuanto a clase A, clase B, no sé si nos pudieras ayudar un poco ahí con esa parte. Sí, claro que sí. De hecho, ese es un punto bien importante y perdón que no entré en detalle de todo eso. La verdad es que son temas bien importantes, temas de verdad que son muy amplios. Damos una plática, Ever, que de hecho, si quieres, que sería bueno que invitaras a tus clientes después a esta plática. Tenemos una plática específica de diseño, en el cual hablamos precisamente de todo el tema de clase A, clase B, estilo 4, 6, 7,
¿qué significa esto? Así muy, muy rápido, porque sé que el tiempo ya se nos acabó, pero muy, muy rápido. Clase A, cuando hablamos de clase A y clase B, estamos hablando de la conexión de la parte audiovisual. Y cuando hablamos de estilo 4, 6 y 7, estamos hablando de la conexión del lazo SLC de los dispositivos inteligentes, de los dispositivos que van en el lazo SLC. Entonces, cuando yo hablo de estilo 4, sale del panel, toco todos mis dispositivos y ya no regreso al panel, ¿ok? Cuando hablo de estilo 6, sale el lazo del panel, toco mis dispositivos y regreso al panel. Y cuando hablo de estilo 7 es que es muy extraño verlo en México, es rarísimo verlo en México, es cuando tenemos aislado cada uno de nuestros dispositivos entre detectores, módulos, cada uno de ellos aislado para protección extrema de que si hay de repente un corto o lo que sea, lo demás del lazo no se me vaya. Ajá. Entonces, eso va de acuerdo a la protección que se requiere. Y cuando hablamos de clase B y clase A, estamos hablando de la parte audiovisual. Entonces, clase B significa salgo, toco dispositivos y ya no regreso. Y clase A, salgo, toco dispositivos y regreso al panel. Todo esto es para darle mayor seguridad al sistema. O sea, si dependiendo de la aplicación y del tipo de cliente, si es un cliente que necesita tener como mayor seguridad en que si de repente me cortan el lazo, por la razón que sea, me cortan el lazo, si yo tengo salida y regreso al panel, se me va a ir una parte del lazo, pero la otra parte me va a seguir reportando. Ajá. Entonces, dependiendo del cliente que sea, la seguridad que necesite en su sistema es el tipo de conexión de cableado que voy a hacer. A eso es a lo que se refiere clase A y clase B. Ok, perfecto. Pues bueno, mira, serían básicamente las preguntas que hay. Igual no sé si en el transcurso del día me pudieras compartir la presentación para hacerla llegar aquí a nuestros clientes. Y Claro. también el link que comentabas ahorita, lo del cableado, también preguntaron acerca del documento para pues compartir ese documento que sí está muy, muy interesante que lo pudieran tener. Es muy interesante, te lo voy a mandar, Ever, para que tú se lo mandes a todos los clientes. Voy a tratar, ahorita voy a revisar porque no recuerdo exactamente si lo tenemos en español, pero estoy casi segura que sí lo tenemos en español. Entonces, ahorita lo busco y en un ratito te mando tanto la presentación como el manual para que tú lo puedas hacer llegar a los clientes. Ok, sí, claro que sí, Verónica. Pues muchas gracias a todos también por haber participado. En el transcurso del día, pues les hago llegar la presentación. De igual manera, el video va a estar disponible ahí en nuestro centro de webinars, en la parte de